uno de los villanos más importantes de la Liga de la Justicia, y aunque por desgracia ya no lo vamos a ver cumplir su rol dentro del extinto DCEU, lo cierto es que tuvimos una versión bastante interesante del personaje en la película de la Liga de la Justicia de Zack Snyder. ¿Qué tal? Un saludo a todos, soy Dark, bienvenidos una vez más a The Dark Reviews, y vamos con el análisis de esta Big Fig no oficial en formato de bloques de construcción de Darkseid, el señor de Apokolips, y dicho sea de paso, mi personaje favorito de DC Comics. Este va a ser un análisis relativamente rápido porque lo cierto es que no tiene tantos detalles la figura. Sin embargo, me parece que la decoración, que ya lo he mencionado en muchas ocasiones anteriores, la decoración o las impresiones en figuras de este formato, ya sean figuras grandes como Darkseid o figuras más pequeñas como hemos visto infinidad aquí en el video, las impresiones que tenemos en las diferentes partes de la misma figura forman una parte bastante importante de la caracterización de la misma, y por fortuna, para que la figura no se viese tan plana, por decirlo de alguna manera, sí tenemos un arma, y nada mejor para Darkseid que la lanza que utiliza en la película, aunque solamente lo vimos utilizar esta arma en el flashback cuando era Uxas y cuando tiene esa batalla con los dioses antiguos y humanos, atlantes, amazonas, etcétera, etcétera. Me parece que fue un buen detalle haberla incorporado. Y bueno, dicho lo anterior, ¿qué es lo que podemos extraer de esta minifigura? A nivel de escultura, lo cierto es que no podemos decir absolutamente nada, puesto que todos los componentes en realidad no son específicos para este personaje. Tanto el cuerpo como los brazos, las manos e incluso la cabeza son las piezas existentes más sencillas en este formato para las Big Figs, por lo tanto, o para las figuras grandes. Por lo tanto, aquí las impresiones corresponden o constituyen el 100% de la caracterización de este personaje. Ahora, respecto a la caracterización, ¿por dónde vamos a empezar? Empezamos por la paleta de colores. Respecto a la paleta de colores, no puedo decir que sea una versión íntegra de lo que pudimos ver en la película, porque la armadura de Darkseid en la película, aunque sí tiene un tono muy oscuro, es azul. Es un azul más oscuro que incluso el tono clásico que tuvo el personaje en sus inicios. Pero no es gris, aunque pudiéramos decir que en la versión de la Liga de la Justicia es gris, la versión del corte de Zack Snyder. Ahí sí coincidiría con la paleta de colores. Sin embargo, lo que no cuadra con esa versión es que tiene los ojos rojos. Si bien es importante que Darkseid, o que en las interpretaciones en figuras de cualquier formato de Darkseid tenga los ojos rojos, porque ya es el color natural de sus ojos, además de que nos recuerda un poco a la energía Omega. En todo caso, esta figura, si es que la paleta de colores está inspirada en la versión de la película en blanco y negro, pues es lo único que no calzaría, aunque no puedo decir que se vea del todo mal. Digamos, para ser un poco generosos, que la paleta de colores de esta figura es una combinación de ambas versiones. De la versión a color tenemos precisamente los ojos, y de la versión en blanco y negro pues tenemos el resto de la figura, que sería tanto los brazos como la armadura, y desde luego el arma también, aunque en el caso del arma pues la tenemos en un tono metálico. Y lo único que le faltaría, entre comillas, sería algún detalle tal vez anaranjado, como en la versión de Funko. Pero recordemos que las armas de Apokolips, al menos en la película de la Liga de la Justicia de Zack Snyder, y esto lo pudimos ver más con el hacha de Steppenwolf, sí llegan a adquirir alguna coloración, pero cuando se ponen al rojo vivo, cuando las están utilizando directamente, no necesariamente cuando se encuentran en un estado, vamos a llamarle, de reposo. Ahora, para analizar de cerca el accesorio, aquí tengo otra lanza de Darkseid, y no es que la figura haya venido con dos lanzas, sino que en realidad tuve que adquirirla 2 veces, porque la primera, aunque ambas las adquirí en línea, y por fortuna la primera vez me hicieron reembolso. Vean lo que le pasó a la cara de esta, bueno, no lo que le pasó, como venía, mejor dicho, la cara de esta figura. Teníamos muchos defectos en la pintura y además un corte que atravesaba la boca, pero bueno, por lo menos me quedé con piezas de repuesto para este personaje, o para esta Big Fig. Respecto a la lanza, que esta sí sería una pieza exclusiva, aunque queda a nivel de accesorio, no forma parte de la propia caracterización del personaje, al menos no en esta versión. Para que fuera fiel al 100% tendríamos que tener la versión sin torso de armadura de Darkseid. De hecho, retomando el análisis de la lanza, me parece que está muy bien ejecutada. El tamaño calza a la perfección con la figura, y podemos ver todos los detalles que corresponden
al arma que utilizó el personaje en el flashback antes mencionado en la película. Me agrada que incluso en el asta tengamos diferentes detalles en la escultura. Podría decir que son círculos concéntricos, pero lo cierto es que no, son bastante irregulares, pero le dan un aspecto un poco más detallado y por lo tanto también un poco más llamativo al momento de exhibirla. Ahora, respecto a la adaptación de las impresiones, debo decir que no son las mejores. El diseño está bien, sin embargo creo que pudo ser mejor, y por dos razones. El primero, me faltaron las grietas en la piel de Darkseid. Si bien es cierto que en la única figura existente oficial de Darkseid por parte de Lego tampoco tenemos grietas en la piel, al menos no en los brazos, sí tenemos este detalle de una apariencia más rocosa en el rostro, y ese detalle me hubiese agradado también en esta versión del personaje o en esta minifigura, simplemente para que tuviera un poco más de fidelidad con la caracterización. Y el segundo, entiendo que únicamente hayan caracterizado la figura con las impresiones en lo que respecta a la armadura, pero me hubiese gustado ver tramos de piel a la altura de los muslos, porque recordemos que en esta armadura Darkseid sí utiliza las botas, pero no tiene protección en los muslos, cuando mucho las partes que caen de la falda de su propia armadura, porque no utiliza el calzoncillo característico de 1971 cuando lo creó Kirby, sino ya de la década de la década de mediados de los 70s hasta los 90s, cuando utilizaba esta suerte de faldilla, o cuando era una continuación de su túnica. No quiere decir que se vea mal esta minifigura, en realidad me agrada bastante que tengamos 3 tonalidades en la impresas, es decir, vamos a tener líneas negras, también vamos a tener un gris bastante oscuro para darle algo de sombra, y un gris metálico sobre el color ya metálico, aunque más oscuro obviamente, natural del plástico, lo cual le da un muy buen aspecto, pero simplemente para ser un poco más fieles a la representación de este personaje de la película, me hubiese gustado tener aquí impresiones en color gris que calzaran con el color de la piel para que fuera un poco más parecido a la película, aunque, como dije antes, no se ve mal. Respecto al rostro, podemos ver la expresión molesta, adusta, característica de Darkseid. No es que sea un personaje ni tremendamente expresivo, y cuando muestra alguna emoción no es que sea alguna expresión jovial ni nada por el estilo, y me gusta que los ojos rojos tengan además un punto blanco, simulando bien ser el centro de los mismos, e incluso puedan llegar a dar la impresión de ser una suerte de pupila, aunque propiamente dicho a Darkseid no se le notan las pupilas, pero le da un poco más de profundidad a la impresión. Vamos a tener también impresiones en los brazos, porque recordemos, esta versión no utiliza los guantes completos, sino que tiene brazales y las manos descubiertas, y las impresiones las vamos a tener en ambas partes de la minifigura o en ambos brazos de la minifigura, coincidiendo con la misma paleta de colores que tenemos en el resto de la armadura. Respecto a las piezas que componen esta minifigura, pues son las clásicas que ya conocemos en una Big Fig. Vamos a tener una pieza para tanto el torso como las piernas, los brazos con puntos de articulación tanto a la altura de los hombros como en las muñecas, y aquí vamos a tener una pieza adicional, porque la cabeza la vamos a poder retirar. No le encuentro mucho sentido personalmente a que la cabeza se retire, porque no es completamente redonda, es ovalada, si nos damos cuenta. Entonces, una vez que nosotros la acoplamos, lo cierto es que no tiene rango de movimiento. A nivel de coleccionista, lo cierto es que no me molesta que no tenga ningún rango de movimiento. De hecho, para coleccionar figuras de este formato, de bloques de construcción, inspirado o copiado directamente en Lego, los que las coleccionamos ya sabemos que las figuras son más bien hieráticas, es decir, no tienen una postura tan dinámica, aunque tengan puntos de articulación, pero no sé, me hubiese gustado que ya que la cabeza es una pieza adicional, pues al menos tuviera cierto movimiento. Ahora, ¿de qué es una buena figura? Es una buena figura, pero si tuviera que decir estrictamente si es una figura buena, regular o mala, yo diría que es una figura regular, encaminada a ser una buena figura por los pequeños detalles que ya mencioné, que si bien, insisto, la figura se ve bien, luce bien al lado de otras figuras de la colección, no es una adaptación 100% fiel, aunque tampoco vamos a descartar que sea una buena adaptación, porque coincide con la paleta de colores de una versión de la película, que es la versión que al menos en español se llama La Justicia es Gris, esa versión de la película en blanco y negro. Y para terminar el video, pues vamos a hacer la comparativa
obligatoria entre la figura oficial y la figura no oficial. Aquí no voy a mencionar nada de la calidad, porque obviamente la calidad de una figura oficial de Lego siempre va a estar por encima de un bootleg. Incluso lo podemos ver, sobre todo en los brazos, por las líneas que tenemos del vaciado del propio plástico en los moldes, pero a nivel de adaptación me parece que está a la altura, me parece que luce bastante bien, incluso al lado de la versión oficial. No estoy diciendo que luzca mejor, porque la caracterización hace bastante reconocible a la figura con la fuente de inspiración, que es Darkseid, pero la diferencia de otras figuras o de otras versiones, como puede ser la versión oficial de The New 52. Entonces es una figura regular, tirando a ser buena, pero definitivamente es una pieza que, si les gusta el personaje o si les gustó la Liga de la Justicia, la versión de Zack Snyder, definitivamente vale la pena tenerla en la colección. Y hasta aquí el video del día de hoy. Ya saben lo de siempre: suscríbanse, compartan, comenten, activen la campanita. Si este video les gustó, dejen su like. En la parte de abajo, links de apoyo alternativo, barra económico para este espacio, como Patreon, PayPal y Ko-fi. Y sin nada más que decir, me despido. Soy Dark, esto fue The Dark Reviews y si amanezco vivo, nos vemos en la próxima por Darkseid.